¿A quién le hablamos? No. ¿A todo el mundo? No. No, no. No, no. No, a todo el mundo no. A todo el mundo no. No. ¿A todo el mundo? No. No solo no es verdad, tampoco te conviene. Vamos a definir un poquito más. Pensemos primero cuál es nuestro producto o servicio y pensemos si tiene un anclaje territorial o no. Evidentemente, si lo tiene, ahí nuestro público se va a acotar, por lo menos demográficamente, de una manera mucho más clara. Primer paso, definí tu audiencia, tu target. El target va a ser ese grupo de usuarios que se identifica con nuestra marca e incluye varios aspectos. Va a incluir en principio una segmentación demográfica, es decir, vamos a pensar en su género, en su edad, en su situación familiar. Vamos a hablar de su ubicación geográfica, es decir, dónde vive. Va a tener un segmento también que identifique su perfil sociocultural, es decir, cuál es su clase social, si habla o no varios idiomas, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores. Incluye también su perfil digital, es decir, cuáles son los canales digitales que utiliza habitualmente. Y va a incluir también cuáles son sus necesidades, es decir, qué podemos aportarle, qué necesita que nosotros desde nuestra marca, desde nuestra empresa, podemos aportarle, resolverle, solucionarle, cuáles son sus puntos de dolor, esos puntos de dolor que nuestra marca viene a atacar. Primer paso entonces, definamos nuestro target, nuestra audiencia. Segundo paso, nuestro buyer person o cliente ideal. Hablamos de algo muchísimo más específico. Buscamos identificar muy especialmente quién es nuestro cliente ideal. Lo que buscamos es humanizar a esa audiencia general. Buscamos conocerla muy especialmente. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Ya sabemos dónde vive, ya sabemos cuál es su segmento etario, pero no necesitamos saber que es una persona entre 35 y 45 años. Necesitamos saber que tiene 38. No nos basta con saber que es una mujer, necesitamos saber que se llama Natalia. ¿Tiene mascota o no tiene? ¿Vive en un departamento, en un piso, en una casa? Si comparte vivienda, si tiene pareja, si tiene hijos, cuál es la rutina con los otros miembros de su familia en caso de que los tengan o con su mascota en caso de que las tengan. ¿De qué trabaja? No nos alcanza con saber que Natalia, de 38 años, es profesional. Necesitamos saber cuál es su profesión y de qué manera la lleva adelante. Además de su profesión, ¿qué otro tipo de actividades realiza en su vida? ¿Cuáles son sus otras obligaciones y sus hobbies y sus deseos? ¿A dónde se va de vacaciones? ¿Se va de vacaciones? ¿Cómo las decide? Hay una cantidad de preguntas infinitas que necesitamos saber sobre nuestro cliente ideal. Cuanto más sepamos de nuestro cliente ideal, más podremos afinar la puntería y lograr hablarle a él, a ella, a quienes efectivamente van a consumir nuestro producto o servicio. Entonces, ¿a quién le hablamos? Ya sabemos por qué a todo el mundo no nos sirve. Necesitamos hacernos una imagen real de aquella persona a la que queremos llegar con nuestro mensaje. Vamos con los ejemplos. No le hablas igual a un adolescente que a un abuelo. No le hablas igual a alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires que a alguien que vive en Corea. Pero debes hacer un doble clic. No le hablas igual a una mujer joven estudiante universitaria que a un hombre jubilado viudo. Pero debes hacer un doble clic. No le hablas igual a una joven de 27 años, estudiante de arquitectura, que proyecta ir a hacer un máster en Alemania, que a un abuelo de 7 nietos, jubilado, viudo, que dedicó toda su vida a fabricar botellas de vidrio y ahora despunta el hobby de un taller de carpintería en el fondo de su casa en la República Oriental del Uruguay. Y cuando te digo que es necesario que sepamos cada vez más y más y más, y cuando te digo que podemos, que somos capaces de saber cada vez más y más y más, te lo digo de verdad. Al inicio de un proyecto, la información que tengamos va a ser limitada. Sabremos, por ejemplo, que nuestro target es principalmente mujeres de entre 35 y 45 años que viven en la ciudad de Madrid y les interesa la literatura. ¿Eso nos alcanza? Sí y no. Sí, porque es la información con la que contamos y evidentemente es con la que tenemos que arrancar. No,
porque cuanto más sepamos de nuestro cliente ideal, más posibilidades tendremos de hablarle directamente, de compartirle contenido que realmente le sea de su interés, le sume valor. Cuanto más sepamos, sabremos cómo llegar con nuestra propuesta a ese cliente ideal. ¿Y cómo lo sabemos? Datos. Al principio de todo proyecto, nuestros datos van a ser más generales y más limitados, pero aún así, desde el momento 1, tenemos datos. Nuestro sitio web y cada una de las redes sociales que tenemos nos brindan datos que es importante sumar a nuestros datos de venta, a los datos que obtengamos de manera presencial, si tenemos un local, a los datos que podamos extraer de la conversación con nuestros clientes, tanto en la previa como en la postventa. Tenemos muchos datos y tenemos muchas herramientas para extraer esos datos. Es importante que las utilicemos y lo convirtamos en una práctica constante. Tenemos las preguntas directas vía WhatsApp, Telegram, mailings, tenemos las redes sociales, encuestas específicas, cajas de preguntas, podemos aparecer, dar la cara, aparecer en historias y consultar directamente lo que queremos consultar a nuestros seguidores y a nuestras seguidoras. Podemos hacer posts específicos en las diferentes redes sociales. Si tenemos un grupo de Facebook en donde estén nuestros clientes, podemos lanzar una pregunta específica y ver qué pasa, ir recogiendo las preguntas. Por supuesto, tenemos las encuestas de satisfacción y valoración de nuestros clientes, tanto las que podamos hacer de manera presencial, internamente en un tete-a-tete con nuestros clientes, o aquellas que son públicas, que están de repente en el Google My Business, las que aparecen en las distintas plataformas de valoración. Todas esas prácticas son bienvenidísimas, no son solo buenas prácticas, son realmente algo muy útil que nos va a dar esa información precisa que necesitamos para ir exactamente a esas personas a las que queremos llegar. Hay muchísimas herramientas disponibles para conseguir esta información y otras tantas para ir acopiando y registrando las respuestas que vayamos obteniendo para ir puliendo cada vez más la información que tenemos de nuestro cliente ideal. Sí, tan importante como formular las preguntas correctas es registrar las respuestas y analizar los resultados que vamos obteniendo conforme pasa el tiempo. ¿Qué tipo de información necesitamos? Ya hablamos de algunos ejemplos, el mundo al respecto es vastísimo. Lo importante es que sepas que cuanto más sepamos de nuestro cliente ideal, mejor. Si retomamos el ejemplo de la mujer de la que hablábamos antes, deberíamos hacer ahí un doble clic. ¿Le interesa la literatura? ¿Consume algún género literario en particular? ¿Cuáles son sus preferencias de lectura? ¿Qué tipo de autores y autoras consume? ¿En qué idioma lee? ¿Escribe también? ¿Participa de algún tipo de taller de escritura, club de lectura y debate, análisis de obra? ¿Cómo lee? ¿Lee a la mañana, a la noche? ¿Necesita el silencio para leer o prefiere hacerlo en los bares? ¿Va a bibliotecas públicas? ¿Cuántos libros compra por mes? ¿Es capaz de consumir literatura en más de un idioma? ¿Forma parte de algún tipo de organización en torno a la literatura? ¿A qué tipo de librerías asiste? ¿Las grandes, las pequeñas, las de barrio, las cadenas, las independientes? ¿Qué tipo de editoriales prefiere? ¿Las multinacionales, las muy grandes y mega conocidas, las pequeñas, las de nicho, las independientes? ¿Cuál es su patrón de consumo? ¿Compra libros nuevos, compra libros usados, participa de feria, presta los libros? Hay muchísima información a la que podemos acceder de manera tanto directa como indirecta. Lo importante es que sepamos que toda esa información la necesitamos. Cuanto más sepamos de nuestro cliente ideal, de ese buyer person, no solo más posibilidades tendremos de afinar la comunicación y de lograr hablarle de una manera en la que sea capaz de escucharnos. También sabremos cuáles son los contenidos que le interesa. Podremos producir contenidos específicos de valor que correspondan con su interés. Conoceremos sus puntos de dolor y podremos saber si somos capaces de apuntar a ellos. Podemos saber si nosotros resolvemos sus necesidades y en ese caso hacerlo. Podremos entonces no solo hablarle directa y específicamente, comunicarnos directamente con nuestro cliente ideal. Podremos no solo venderle, que parece ser nuestro objetivo final, pero no lo es. Podremos finalmente fidelizarlo y ese sí es nuestro objetivo final.
Lo que buscamos con nuestra comunicación digital es crear comunidades sólidas y fidelizadas en torno a nuestra marca, producto o servicio. A modo de cierre de este capítulo, entonces te voy a invitar a dos cosas. Primero, que definas en un párrafo cuál es tu target, tu audiencia, ese segmento de gente que se identifica con tu marca. Y en segundo lugar, te invito a que crees ese archivo con la lista de preguntas que te vas a ocupar de responder con tu cliente ideal. Las preguntas y las respuestas. Es importante que crees ese archivo en donde vas a ir acopiando toda la información específica que vayas pudiendo obtener de tu cliente ideal. Si no lo querés crear de cero, anda a nuestro blog, descárgate el que tenemos para compartirte y edítalo según tus gustos y preferencias. Bien, definimos nuestro target, nuestra audiencia y nuestro cliente ideal o buyer person. ¿Qué nos falta? Chequear si le estamos hablando a ellos. Necesitamos corroborar no solo si alguien nos está escuchando, sino si nuestro cliente ideal está recibiendo nuestra información. ¿Cómo lo hacemos?